Hola, muy buenos días y bienvenidos a nuestro programa. Siguiendo la serie de los valores humanos, hoy les queremos hablar de la competitividad, posiblemente uno de los valores al que más importancia le damos, no solo en la vida adulta, en el trabajo, sino también desde la más tierna infancia. Los pequeños juegan para ganar, imitan a los campeones. Para profundizar sobre este tema tenemos a nuestra invitada de hoy. Ella es la psicóloga Irene López Asor. ¿Qué nos puedes decir de eso, Irene? Fíjate, el tema que tenemos para hoy. A ver, el tema de la competitividad lo podemos ver desde varios puntos de vista. Lo podemos ver desde el tipo de vista de sociedad que está impuesta hoy en día, que realmente cuanto más televisión vemos o cuanto más salimos, vemos que es una sociedad muy de consumo. Pero también lo podemos trasladar a cómo vamos educando a nuestros hijos en una sociedad competitiva. Es decir, si antes lo normal era tener, bueno, pues sus estudios, luego hacían su carrerita y ya bastaba, hoy en día no basta. Hoy en día no solo hay que terminar de estudiar, sino que también hay que terminar de hacer una carrera, sino que también hay que tener idiomas, hay que tener cada vez más herramientas porque cada vez es más la competencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos estamos olvidando siempre de la seguridad en uno mismo. Y la clave muchas veces no está solo en saber muchas cosas, sino saber cómo manejar. Es preferible manejar pocos argumentos y pocas herramientas, pero muy bien, a tener muchas competencias y dejarlas siempre en la superficie. Por eso lo importante es que lo que vayamos aprendiendo en esta vida lo tengamos bien anclado. Internamente, si yo estoy segura que soy capaz de hacer una excelente comida, no tengo que entrar en competencia con las demás madres que me están invitando a comer a su casa, ¿vale? Porque si yo entro en esa competencia, lo que va a producir en mí son sentimientos de inseguridad y en el fondo sentimientos de miedo y de intranquilidad. Entonces son sentimientos negativos. Lo que yo tengo que saber es que si yo sé hacer algo, lo voy a hacer lo mejor que pueda. Y si no sé hacerlo, voy a aprender de los demás. Quizás el concepto de aprendizaje de los demás es el que hoy en día está pues más olvidado. Es como que enriquecemos nuestro ego, por decirlo de una manera, nos creemos que somos capaces de todo, creemos que somos capaces de no solo hacer cualquier cosa, sino que sabemos de todo, y nos perdemos muchas cosas por el camino. Nos perdemos desde lo más sencillo, como puede ser el día a día o la sonrisa de nuestros hijos, o que un señor nos dé los buenos días por la mañana temprano, hasta, digamos, los grandes sueños que se van logrando. Cuando nos ponemos en una posición más egocéntrica y más de sé todo y no voy a aprender de nada, al final justamente lo que hacemos es estar en la ignorancia. Lo importante es saber la grandeza de cada cosa. Por ejemplo, si yo he soñado con un puesto de trabajo muy importante durante toda mi vida, es saber ver interiormente la grandeza de ese puesto de trabajo. Si sé coger las cosas con humildad y desde la humildad, voy a aprender muchísimo más rápido, voy a aprender de todo el mundo y de todas las cosas que me van pasando en el día a día. Si en cambio estos pequeños detalles van pasando y no los voy adquiriendo, voy a entrar en la competencia. Y por tanto, si entro en la competencia y en una competencia de egos y de liderazgo, al final yo me voy a quedar vacía por dentro. Y los demás les va a dar igual, porque siempre pensamos que por competir estamos haciendo algo realmente para nosotros, y no lo estamos haciendo para nosotros, lo hacemos de cara a los demás, de cara a que vean que yo soy muy buena en tal espacio o que soy muy buena en otra habilidad. Pero al final, ¿dónde queda el ser humano? Y realmente es algo muy importante que se trabaja en consulta, cuando hay competencias pues entre amigas o entre chicos o entre hermanos, es realmente posicionarnos en el puesto real de cada uno. Si somos jefes, yo tengo la posición de jefe. Si soy padre o soy madre, tengo la posición de madre. Si soy hijo, tengo la posición de hijo. Si soy el hijo mayor, tengo que reforzar mi posición del hijo mayor, mediano y pequeño, o cuarto y quinto. Pero es importantísimo saber las ventajas que tiene estar posicionado en un lugar. Si no, lo que voy a hacer es competir todo el tiempo por estar en un lugar que no me corresponde, además. Entonces es como ir en contra natura. Si nos corresponde en un sitio estar, por ejemplo, de ayudantes de algo, no me puedo poner de jefe, no es mi competencia. Y es lo que pasa cuando, por ejemplo, nos ponemos a decir, es que claro, yo te he ayudado tanto, yo he hecho como si fuera el jefe, yo he hecho muchas cosas que no me correspondían y al final nadie nos lo valora. Con lo cual, es mucho más inteligente y mucho más práctico quedarnos sabiendo cuáles son nuestras funciones en un momento determinado, tanto en esta sociedad, a nivel externo, como en nuestra casa. Importantísimo el lugar que tenemos, importantísimo reforzar el lugar del padre, la madre y los hijos, y por número. El mayor es el mayor, pero no es el padre del resto de los niños, es el hermano mayor.
El pequeño es el pequeño y no puede cuidar del mayor como si fuera el mayor. Es el pequeño. Si vamos reforzando el orden en las cosas, lo que vamos a ir teniendo es un equilibrio interno que nos va a beneficiar a la larga muchísimo más que si vamos en puestos que no nos corresponde. De hecho, hay distintas conductas entre las personas. Para uno el fracaso significa pues un desafío, para otras tirar la toalla. ¿A qué se debe esta diferencia de conductas? Pues ¿De qué depende? Depende mucho del rol interno que tengamos. Es decir, hay personas que, y esto es así, que internamente necesitan del fracaso. ¿Por qué? Porque no se permiten ser felices. Entonces, cuando van siguiendo una línea de conseguir sus objetivos y sus metas, como internamente no se permiten el éxito, van a fracasar. Y entonces internamente están a gusto en ese fracaso. En cambio, ¿qué ocurre? Que los que internamente se permiten el éxito, cuando fracasen, va a ser todo lo contrario, va a ser una fuente de motivación para así por fin alcanzar sus objetivos. Y luego, enlazando con la motivación, cada uno tiene la motivación puesta en un lado. Es decir, hay personas que tienen la motivación puesta en voy fracasando, pero al mismo tiempo estos fracasos voy, digamos, adelantando un pasito más, cada vez más, hasta que llego a mis objetivos, y estos son mis fuentes de motivación. Y otras personas que la fuente de motivación las tiene, por ejemplo, en que los demás le digan qué bien está hecho todo, que es lo que se llama un refuerzo psicosocial. Es que las personas que tenemos a nuestro alrededor pues nos den una palmadita, y esto ya es una fuente de motivación para seguir avanzando. Tú además has visto la máxima expresión de competitividad porque has estado en los Juegos Olímpicos de Pekín. Sí, estuve llevando a 2 deportistas y entonces en los Juegos, sobre todo en el alto rendimiento deportivo, se ve cómo se refuerza la parte interna. Es decir, cuando a un deportista de alto rendimiento se está preparando para unas Olimpiadas, primero la presión que es estar en los Juegos Olímpicos. Entonces, vamos, por lo menos yo lo que trabajo con ellos es decirle, esto es un sueño, disfrutar del sueño. ¿Por qué? Porque en ese momento donde te la juegas influyen muchísimos factores. Y sobre todo es disfrutarlo. Si estamos en la competencia de tú eres mejor, yo soy mejor, primero que esto es una gran desventaja, porque si estamos contra un país que es muy fuerte en una determinada área, ya automáticamente le estoy dando un punto de ventaja a ese país. Y yo me estoy anulando en mis cualidades. Es decir, no estoy confiando porque pertenezco a un equipo. No. O sea, tú eres una persona individual, eres un deportista de alto rendimiento y, por tanto, tienes las mismas preparaciones físicas que otra persona de otro país, pero quizás la preparación que hacen otros países es la psicológica, que es más fuerte. Entonces, si ellos van con seguridad, donde esta competencia sea algo realmente interno de ellos mismos, no con otro país, sino realmente compito para progresar en mí mismo, porque estoy alcanzando un sueño, porque mis metas son que este año quede en tal sitio en la Olimpiada o en tal puesto en un mundial. Esto es muy importante, que en vez de enfocarlo de cara a otras personas, se enfoque de cara a ellos mismos. Y luego lo que se ha visto en Pekín, o con la deportista que llevaba, también lo importante que es el fracaso. O sea, es como estar preparados para el éxito y para el fracaso. Y hay que estar preparada para las dos cosas, porque en deporte nunca se sabe. Puedes tener un buen día, puedes tener un mal día, puede haber un fallo de jueces, puede haber muchísimas variables que no llegamos a controlar. Entonces tienes que estar preparado tanto para tener éxito como para tener fracaso. Y eso es fundamental en la competencia. Es algo que tiene que aprender desde el principio. Y hay habilidades, y es lo que se entrena en consulta. Habilidades tanto para encajar, sobre todo la ira. O sea, toda esta rabia, la ira, el no poder controlar el cuerpo en un momento determinado. Bueno, esto lo vemos continuamente en televisión, cuando pues, dan algún puñetazo o gritan. Entonces, está muy bien, pero en su casa. Son deportistas, son de alto rendimiento, tienen un nivel muy, muy alto y, ante todo, son profesionales. Y en la profesionalidad existe la competencia como en cualquier otro trabajo. Me da igual estar trabajando en recursos humanos, por ejemplo, que ser un deportista de alto rendimiento. Somos unos profesionales que tenemos que adquirir una serie de conocimientos, tanto para el éxito como para el fracaso. Y esto es lo que más se valora y más se entrena a nivel psicológico. ¿Crees que existe la competencia innata? Y si es así, ¿cómo trabajas con ella? Realmente lo que es la competencia innata no se ha demostrado que pueda existir. Sí que existen personas que nacen con una capacidad mayor de destacar, ¿vale? Entonces son pues chavalines que ya destacan por sí mismos porque son personas como muy fuertes. Ves en una clase de 20 y ya ves alguno
que destaca por su fortaleza interna y porque quiere ser más competitivo que los demás. Entonces, a estos niños cuando son pequeños tienen muchas ventajas ser competitivo, es decir, puedes llegar a alcanzar muchas cosas, pero hay que tratarles de manera muy suave para que vean que esta competencia pues se puede volver en contra. Entonces, se puede volver en contra porque si es muy competitivo y al final lo que vas a entrar en la competencia con todos los niños, el resultado va a ser el aislamiento, porque te van a dejar solos. Entonces, está muy bien esa fortaleza y esa competencia, pero orientada hacia unos logros y unos objetivos. Y lo importante es que sepa compartir esa competencia. Es decir, si yo tengo una capacidad de destacar o de liderar, voy a compartir con el resto de mis compañeros para que así todos se sientan nutridos de esta competitividad, de esta competencia de soy más que tú, pero puedo llegarlo a hacer de una forma de un juego. Venga, pues alguien que va un poco mal en los estudios, si yo sé que estoy compitiendo, el decir, venga, pues esta competición nos lo vamos a tomar algo divertido o algo más, bueno, pues mucho más infantil, porque ya de mayores van a tener claro que esa sociedad ya es competitiva y que lo van a poder lograr, pero siempre desde un punto de vista más sano, no desde la competitividad como ser más que nadie, sino que tenemos una cualidad que se llama que soy competitivo y que quiero ser el número uno, pero desde la humildad, lo que decíamos antes. Si la competencia la tomamos de la humildad, sea una persona con éxito asegurado, pero siempre desde la humildad. ¿Cómo crees que influye la confianza en uno mismo? Pues influye al 100%. Si no tenemos confianza en uno mismo, no podemos hacer nada. Y sobre todo, cuando hablábamos antes del deporte, el deportista tiene que estar 100% confiado de que es capaz de hacerlo. Entonces, bueno, hay una anécdota que me pasó hace poco, antes de los Juegos Olímpicos. Estaban seleccionando para los preolímpicos. Entonces, una de las deportistas que llevo, pues, vamos, tenía bastantes inseguridades, pensaba que no iba a conseguir. Entonces, se hizo un trabajo en consulta de cómo influía el tener la confianza en ella misma y cómo los demás la veían. Es decir, cómo sus competidoras veían a esta deportista con confianza y sin confianza. Entonces, la diferencia era brutal, porque cuando ella iba desconfiada, las demás la veían como que la podían ganar enseguida. Pero en cambio, cuando ella iba confiada en sus habilidades, siendo pues una deportista de un rendimiento muy bueno, pero quizás no de la categoría de, por ejemplo, pues las ucranianas o de las francesas, por ejemplo, ella empezó a confiar en ella misma y en sus habilidades. Y lo único que estaba concentrada es al 100% en que ella era capaz de conseguirlo. Y ganó la medalla de oro, se clasificó para los preolímpicos y fue a Olimpiadas. Entonces, ahí es donde siempre que trabajo con ella recuerda cómo la confianza te da el éxito. Y cuando desconfías, te lleva al fracaso. Pues Irene, gracias por estar con nosotros y te esperamos en otro programa. Gracias. Gracias, igualmente. Pues hasta aquí por hoy, espero que hayan disfrutado de nuestro programa. Les esperamos la semana que viene. Ya saben que pueden escribirnos en esta dirección de correo que ven en pantalla. Nosotros nos despedimos hasta el próximo domingo. Muchas gracias por su compañía y hasta la semana que viene.